Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. La llegada del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris finalmente a la Casa Blanca provocó una sensación de alivio en el mundo entero, porque cuando algo pasa en Estados Unidos siempre repercute en el resto de los países. Luego de una tensa y controversial salida de su predecesor Donald Trump y del violento asalto al Capitolio que protagonizaron sus partidarios, en muy pocos días el presidente de Estados Unidos dio un giro a las políticas más controversiales de su antecesor. Regresó al país a la Organización Mundial de la Salud, retomó la agenda contra el cambio climático, declaró obligatorio el uso de mascarillas en edificios públicos y transporte público. Esas eran las medidas más esperadas y provocaron una ola de euforia entre sus seguidores y en la opinión pública internacional. Voy a analizar ahora este arranque de la administración Biden-Harris y de los primeros pasos de su equipo de gobierno con la politóloga Tatiana Benavides Santos, quien está en Estados Unidos, en Atlanta. Tatiana, tuvo que salir básicamente, como se dice popularmente, con un arranque muy veloz, quemando llantas el presidente Biden. Así es, Ernesto, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación al programa. Sí, definitivamente, pues sorprende y no sorprende la manera en la que arrancó el presidente Biden. Es normal que en los primeros días en que asume cualquiera de los presidentes aquí en los Estados Unidos arranque, por lo general, tomando algunas de estas acciones ejecutivas o decretos con algunas de sus políticas más importantes, pero ahora más que nunca se hacen necesarias este tipo de acciones ejecutivas, dada la gran polarización que existe en el Congreso en este momento y sobre todo con un Senado donde es cierto, tiene los demócratas una mayoría, pero una mayoría muy pequeña que marca el desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, pero para poder pasar o aprobar muchas de las políticas, pues se necesitan más en algunos casos, más votos que la mayoría simple. Y tenemos el problema también se tiene el problema de esta figura del filibusterismo, que es tan importante al interno del Congreso en los Estados Unidos, donde es una regla a lo interno del Congreso que para poder pasar a la votación de alguna de las políticas, tiene que, en el Senado específicamente, tiene que contarse por lo menos con 60 votos para que pueda pasarse a lo que llaman piso, a votar el proyecto de ley o lo que sea. Entonces, por eso estamos viendo en este momento muchísimas de esas acciones ejecutivas. Pero por otra parte, aparte de estas acciones ejecutivas que mencionaba Ernesto, que las vimos en el campo de la migración, ¿verdad? Para fortalecer o dar tal vez más protección a los famosos Dreamers, ¿verdad? Estos muchachos que llegaron durante la infancia a los Estados Unidos con sus padres de manera ilegal. También la suspensión de la construcción del muro, la reunificación de las familias en las fronteras, también otros decretos que se refieren más a la pandemia y a la recesión económica también provocada por la pandemia, donde se suspende, por ejemplo, se da un periodo de gracia a los estudiantes que tienen que pagar los préstamos, estos préstamos estudiantiles, o suspender también los desahucios por la gente que no está pudiendo pagar sus rentas o sus casas por el problema económico. Y también, como bien lo mencionaba, también usted, Ernesto, todo el tema de hacer obligatorio el uso de las mascarillas y el distanciamiento social, sobre todo en propiedad federal, y también
en viajes, por ejemplo, por avión o tren o bus entre los mismos estados. Así que, y también muy importante mencionar también las regulaciones de cambio climático, ¿verdad? Echar para atrás o revertir muchos de esos decretos que había pasado Trump y que echaban atrás precisamente estas regulaciones ambientales. Se suspende también con algunos de esos decretos toda la construcción del oleoducto de Keystone. Así que bueno, son diversos las acciones ejecutivas que han pasado, pero paralelamente tenemos que ver también los proyectos de ley, que son 2 proyectos de ley que ya se presentaron ante el Congreso, la administración Biden ya los presentó, y una es un gran paquete de ayuda o de estímulo económico que incluye seguridad para el desempleo. Vemos que el desempleo está aumentando otra vez, si bien se había estabilizado en noviembre, por ahí, otra vez va en crecimiento. También poder otorgar a las personas dentro de cierto margen de salario o de ingreso, poderlo otorgar $1,400, un cheque de estímulo económico, y también mucha ayuda para poder cumplir con esta meta que tiene la administración Biden, que es vacunar a 100 millones de personas más en estos 100 días, en estos 100 primeros días. Y después el otro proyecto de ley que se está presentando ante el Congreso es un proyecto migratorio comprensivo, integral, que tiene que ver también con plantear una ruta que le pueda dar a las personas indocumentadas un camino hacia la ciudadanía, que pueda obtener la ciudadanía en un periodo de 8 años, y también la posibilidad de que los mismos Dreamers, los agricultores y las personas que están bajo el estatus de protección temporal puedan tener una residencia casi que de manera inmediata. Y otros temas dentro de este proyecto de ley. Tremendo overview me acabas de hacer, Tatiana, sobre estos primeros días de gobierno. Ahora te propongo que ahora lo vayamos desarrollando con un poquito de detalle, pero antes un tema que se mantiene como preocupación tras el asalto al Capitolio que protagonizaron algunos partidarios de Donald Trump, es la seguridad interna. Biden le encargó al FBI y a la Agencia Nacional de Seguridad investigar a ONGs que podrían estar ligadas a lo que ya se llama terrorismo doméstico. ¿Cómo ves la capacidad de la inteligencia y de la seguridad estadounidense para lidiar con estos grupos armados que ahora no están en Medio Oriente, no están fuera del país, no tienen sino que tienen una identidad local, son estadounidenses, muchas veces algunos de ellos ligados incluso o con un pasado en los servicios de seguridad, en el ejército, en las policías? Así es, yo creo que lo que viene es un proceso de redefinición de lo que se conceptualizaba como terrorismo, o por lo menos el enfoque que se daba hacia este problema del terrorismo, básicamente, como bien lo mencionaba usted, Ernesto, enfocado hacia la amenaza externa, y es algo que se venía dando ya de manera muy seria años atrás aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, durante la administración Trump, sobre todo el Partido Republicano, se opuso en todo momento a que incluso se mencionara o se definiera de esa forma, con terrorismo doméstico, a todas estas acciones violentas que estaban sucediendo. Por ejemplo, lo ocurrido en Charlottesville, Virginia, lo vimos, estos encuentros de grupos extremistas blancos, donde incluso hubo muertes hace unos cuantos años, pero hubo una resistencia permanente a poder abordar el tema como terrorismo doméstico. Sin embargo, hay que mencionar que interesante fue
que a pesar de esa resistencia, el mismo FBI hace unos meses, casi era un año, declaró enemigo doméstico, por ejemplo, a QAnon por los riesgos también que esto podría tener en términos de amenazas terroristas, amenazas de violencia, precisamente para las elecciones. Creo que era algo que se veía venir y creo que enhorabuena se está reenfocando de esta manera distinta. Es algo que no va a desaparecer y que, como hemos visto, y después de la insurrección ante el Capitolio, es un problema que no desaparece por sí mismo y que hay que abordar de manera directa. Tatiana, otro de los cambios que estaban muy esperados con la llegada de Biden es la estrategia para combatir el COVID. Las medidas que se tomaron en los primeros días. Ahora es obligatorio el uso de mascarillas en edificios y transportes públicos. ¿Cómo se vive esta medida allá, ya que muchos estadounidenses creen que la pandemia es un invento o una exageración? Bueno, es interesante ver que cómo influye en realidad la manera en la que aborde la administración en el poder el tema de la pandemia. Si bien es cierto, durante la administración Trump, estos grupos antimascarilla, antivacunas, antipruebas, que consideraban la pandemia como una farsa, en este momento no están tan activos estos grupos. Hay un silencio, creo que para muchos ha sido claro que no era una farsa, y muchos de estas personas que incluso salieron a manifestarse en contra de las mascarillas se vieron, terminaron siendo contaminadas, y muchas incluso perdieron la vida después de asistir a estas protestas. Así que creo que quizá ha disminuido, o por lo menos no están tan expuestas estas reacciones negativas en este momento a estas nuevas políticas de uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Habría que ver si posteriormente, si es necesario recurrir a acciones de cierre de los negocios, como ocurrió al principio de la pandemia aquí en los Estados Unidos. Creo que ya esos son pasos más grandes que podrían afectar a mayor número de personas, y que quizá ahí sí podría verse una reacción más grande en contra de estas políticas. Vamos a ver cómo evoluciona. Tatiana, el gobierno, como bien lo adelantaste, está lanzando un paquete de rescate a la economía de, ojo la cifra, 1.9 billones de dólares. Es toda la plata del mundo. Analicemos las dos medidas que está proponiendo Biden. Por un lado, darían un pago directo a los ciudadanos. Te propongo primero esta parte que me desarrolles, analices esta parte. ¿Cómo es el detalle de esta iniciativa? ¿A quiénes? ¿Cuánto y cuándo? En realidad esto es parte de lo que ya se ve iniciado, esta discusión que se ve iniciado en el mes de noviembre, diciembre, en que se querían pasar unos cheques de estímulo de $2,000, y que total lo que se terminó pasando fueron únicamente $400 por individuo. Y había quedado, $600, y había quedado pendiente pues el resto. Ya se mencionaba que tan pronto asumiera Biden iba a proponer entonces poder completar esa cifra. Entonces a esto se debe. ¿A quiénes irían esos cheques? Esos cheques irían destinados a las personas que ganan menos de $75,000 o a las parejas que ganan menos de $150,000. Aquí este es un punto álgido entre demócratas y republicanos, porque los republicanos consideran que debería bajarse, por ejemplo, el bracket o las personas, ¿cómo llamarlo? Más bien el ingreso. El rango debería bajarse. Más bien quizá que les llegara a los que ganan menos de $50,000. ¿$75,000 al año es la clase media estadounidense
o es todavía la clase trabajadora estadounidense? La clase media baja, ¿verdad? Y pues como mencionaba, este es un punto álgido, porque dicen que en realidad este estímulo está yendo a personas que tienen suficiente dinero y que no va a hacer una diferencia. Así que veremos cómo se comporta esto a la hora de discutirlo en el Congreso. De hecho, ya hay un plan alternativo que presentaron hoy 10 senadores republicanos y que Biden precisamente se iba a reunir con ellos para conversar. A ver, lo que pasa es que esta nueva propuesta que crearon estos 10 republicanos en el Senado, nada más no alcanza ni siquiera la tercera parte de los fondos que está solicitando la administración Biden. Por otro lado, se estaría aumentando el salario mínimo a $15 la hora. ¿Cuál es el impacto de esta medida y a cuánta gente podría modificar? Bueno, sobre todo se habla de los empleados federales, ¿verdad? No, hasta este momento no aplica, por ejemplo, a las personas que trabajan en compañías privadas, sino es básicamente en trabajos más de tipo público. Otro punto en el que definitivamente hay encuentros sustantivos entre demócratas y republicanos, pero bueno, uno de los abanderados de esta propuesta es, por supuesto, el senador Bernie Sanders, que ya dijo que él batallará a más no poder por esta medida, y veremos si realmente pasa, pero es algo muy, muy difícil. Otro proyecto masivo es la vía rápida para que 11 millones de ciudadanos que viven en Estados Unidos sin estatus legal se incorporen a la ciudadanía, y una parte de la comunidad latina observó con escepticismo a Biden porque el gobierno de Obama deportó a muchísimos inmigrantes. ¿Los demócratas están saldando esa deuda pendiente con los latinos en los Estados Unidos? Bueno, de hecho llamó muchísimo la atención de que Biden entrando, ya sabemos que el tema de la migración es un tema sumamente divisorio en los Estados Unidos, y llamó la atención que por un lado él llamando a la unidad y a poder crear políticas bipartidistas, uno de los primeros proyectos que presentara ante el Congreso fuera el proyecto migratorio. Así que, pero lo que muchos hablan aquí es que en realidad está viendo ver cómo si puede dar respuesta real a eso que quedó pendiente con la administración Obama, y que incluso el mismo Biden criticó. Yo no sé si recuerda usted en esto, durante uno de los debates, que el mismo Biden dijo que Obama había esperado mucho tiempo para poder pasar este proyecto migratorio, y en medio quedó el cambio en que perdió la mayoría en el Congreso Obama, y ya después fue imposible pasar esta política migratoria. Entonces es por eso también que está presentando esto Biden cuanto antes, para ver si es posible. Es muy difícil, es difícil que esta ley pase, sobre todo porque los republicanos están exigiendo una mayor seguridad en las fronteras a cargo. Consideran dentro de este programa migratorio, lo que propone Biden es más que la famosa construcción del muro y de todo. Él habla de refuerzo de tipo tecnológico en la frontera, ¿verdad? Con equipos sofisticados, con todo esto, pero los republicanos consideran que esto no es suficiente, y esto es lo que hace pues difícil entonces las negociaciones de esta política a lo interno del Congreso. Así que veremos si es posible. Hay también una estrategia de Biden de tipo preventivo, de enviando recursos a los países del Triángulo Norte de Centroamérica
para evitar para evitar que salgan de esos países, como acaba de ocurrir con una caravana en Honduras, que salió de Honduras y que fue fuertemente reprimida, violentamente reprimida en Guatemala. Esta política de Biden podría tener un impacto aquí en la región, en Centroamérica. Sí, sí, creo que Centroamérica es una de las zonas que se puede beneficiar de manera significativa con la administración Biden, primero porque Biden tiene un buen conocimiento de cómo funciona Centroamérica. Durante la administración Obama, él estuvo a cargo de muchos de negociar con el Congreso directamente los fondos que iban destinados para Centroamérica. Este plan de Biden hacia Centroamérica lo que pretende básicamente es abordar directamente las causas que generan la migración hacia los Estados Unidos. Y estamos hablando fundamentalmente de la corrupción, la pobreza y la violencia. Entonces, veremos, son 400 millones de dólares los que están incluidos dentro de esta propuesta en el Congreso. Veremos pues si pasa, pero sí puede verse beneficiado. Sin embargo, queda ahí la duda de qué va a pasar con Nicaragua, porque estamos hablando del Triángulo Norte, pero sabemos que en Centroamérica también Nicaragua es un foco importante de amenaza también para la región por todo lo que está, por el manejo que está haciendo Daniel Ortega de su gobierno, y que también los problemas generan migración hacia Costa Rica y hacia otros países. Pero desafortunadamente no está incluido el caso de Nicaragua, pues en este proyecto, por lo menos en este momento no se menciona. Tatiana, en este momento la mayoría de la prensa tiene una luna de miel con la administración Biden-Harris. Incluso el nombramiento de Jen Psaki provocó muy buena impresión en los medios. ¿Cuánto durará esta luna de miel con la prensa? Y además, ¿cuán saludable es que se pierda un nivel de criticidad de cómo la prensa mira y vigila los actos de la administración? Bueno, hay estudios que demuestran que cada vez más frecuente es que estas lunas de miel en los nuevos gobiernos de los Estados Unidos duren muy poco. Y lo estamos viendo desde la administración Clinton hasta ahora, que estas famosas lunas de miel ya no son tales por la división, la polarización tan grande de tipo político y la relación con el Congreso. Así que yo creo que será muy corta, probablemente, pero los medios de comunicación están definitivamente llamados a recalibrar su función y su dinámica. Están acostumbrados en estos 4 años a funcionar con un presidente que era su director de comunicaciones, su jefe de estrategia, su entrevistador, su reportero, su todo. Y que había una codependencia entre Trump y los medios de comunicación. ¿Cuánto los medios de comunicación serán capaces de romper con esa adicción a esta dinámica noticiosa de la administración Trump? Es una pregunta importante. Y así como es cierto, es un riesgo el tema de la falta de criticismo, porque en este momento cualquier cosa que se acerque a lo que es normal, a lo que no es incendiario, puede verse como bueno, y no necesariamente todo lo es. Pero también puede ser que se empiece a buscar la noticia donde no la hay, como vemos que ya el New York Times hablando del el famoso Rolex de Biden. Son cosas que no tienen que ver, o incluso noticias como que decía Biden no está despidiendo al director del FBI. En realidad, Trump ha sido el único que ha despedido a un director del FBI. Entonces, eso no es una noticia. Son, creo que, malas costumbres que ya vienen de la administración anterior, y que los mismos medios tendrán que redefinir su función y cómo van a abordar en realidad la cobertura de esta nueva administración de una manera positiva.
va a ser fundamental la manera, el papel en que la prensa logre pararse en la cancha, en este partido, para hacer una analogía de fútbol. Muchísimas gracias, Tatiana Benavides Santos. Muchísimas gracias, Ernesto, que esté muy bien. Un fuerte abrazo hasta Atlanta, en Estados Unidos. Gracias. Gracias a ustedes por estar ahí, por acompañarnos en estas jornadas noticiosas, analizando lo que pasa aquí, pero también lo que pasa afuera, lo que pasa en el mundo, porque nos influye, porque nos impacta, porque nos interesa. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Pareja quienes desde niños forman una gran amistad en el Japón antiguo, pero el destino les llevará por diferentes caminos. Bunshido, una historia por el mes del amor, amistad y honestidad. Estreno el 6 de febrero, solo en 13, Costa Rica Televisión. Las redes de alcantarillado sanitario en la ciudad de San José se empezaron a construir a comienzos de los años 1900. Las tres principales ciudades tenían red de alcantarillado sanitario en su casco central y planta de tratamiento de aguas residuales. Que le maneje dos servicios fundamentales, como son el de el agua potable, el agua para consumo en las casas, y el de recolección de las aguas residuales, tratamiento y disposición en los lugares adecuados. Forjadores, por 13, Costa Rica Televisión. Los lunes, miércoles y viernes aprendemos de pintura al óleo con el inigualable Pedro Cerech. En La Magia del Color. A las 11 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica Noticias Regional le trae información generada desde cada uno de los 82 cantones del país. Nuestra red colaborativa de medios regionales nos presenta la realidad que se vive en cada comunidad. Le invitamos a conocer los retos y las iniciativas de las distintas regiones de Costa Rica en este programa informativo. Martes y viernes, después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus y soluciones del 13. Los demás días a la 1:30 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Los martes y viernes a las 12:45 de la tarde, no se pierda la conferencia oficial sobre la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Todo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Aquí en México 86, Argentina es el campeón del mundo. ¡Viva Argentina! ¡Viva! Un mundial inolvidable. Hasta antes del 21 de junio del 86, Maradona era un crack, un excelente jugador, todo esto que podemos pensar, pero no era todavía el padre de la patria. Con jugadas históricas y donde Maradona se consagró como campeón mundial y líder de Argentina. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. Diego fue capaz de abarcarlo todo en 2 jugadas. 1986, la historia de la Copa. Los domingos a las 9:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Muy buenas noches, feliz inicio de semana. Mi nombre es Kenneth Meléndez y es un gusto compartir con ustedes la principal información del ámbito deportivo tanto en Costa Rica como el mundo. Iniciamos con fútbol nacional.
Un día antes del cierre de fichajes en el fútbol nacional, la liga presentó su cuarta incorporación para el torneo de clausura 2021. Pero, ¿cómo le ha ido a los otros fichajes que ha hecho